Buenas noches, nos reencontramos otro martes acá en Gustavo Recalde Entrevista, este espacio que habilitamos para debatir los temas importantes. A veces tenemos temas menos graves, temas menos políticos. El otro día lo tuvimos a Marlal, a veces hablamos de fútbol como con el Mono Tabarelli. Pero hoy de vuelta nos convoca un ámbito que es sumamente importante a nivel Estado y tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Me acompaña la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. ¿Cómo estás, ministra? Gracias ¿Cómo por te venir. gusta? Gracias a Por vos una por la cuestión de invitación. protocolo estamos así medio lejos, ¿verdad? Medio lejos, Sí. sí, Y por Bluetooth sí. no me lleva a hacer nuestro foco de salud. ¿Cómo estás, ministra? Bien, todo bien. ¿Están trabajando? ¿Tiene Biopaz un ministro de Justicia? No, No, ¿verdad? no. Todo el tiempo uno está resolviendo, apagando incendios. Tiene que tener medio una formación de bombero para ser ministro de Justicia. Claro que sí, la verdad que últimamente sí. Mm. Pero es un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Te tocó antes ser viceministra de Políticas Criminales. Sí, Se menciona mucho que uno puede ser muy bueno en el ámbito privado. De hecho, creo que nadie lo va a desconocer. Sos una de las mejores penalistas de este país. Pero te tocó ser viceministra, eso te prepara para el cargo. Hay gente que dice que directo al sector privado al cargo de ministro, a veces hay una diferencia sustancial. Pero a vos te tocó la oportunidad de ser viceministra. ¿Te preparó para el cargo eso? de alguna manera sí, Ah, porque el sector público es diferente. Yo el ya manejo. el Mm. manejo no son los tiempos que uno quisiera o que uno muchas veces puede llevar en el ámbito privado. En el ejercicio de la profesión, uno maneja de alguna manera su tiempo, pero tiene otro tipo de estrés. Sí, Y cuando uno está en un estudio importante al lado de personas profesionales que son muy reconocidos, ningún caso que te llega es fácil, ¿verdad? sí. Entonces, el cliente también es exigente y tampoco hay tanto margen de libertad, pero uno puede dejar las cosas para el lunes. Sí, una vez me tocó entrevistarte en un programa también parecido a este, pero que no era mío. Y hablamos de el uso abusivo de la figura de la prisión preventiva. O coincidencia, tiempo después te toca ser ministra. Hoy lo estás sufriendo en carne propia. Que eso a veces llena de personas las cárceles. Sí, pero también hay algo que es muy importante. Cuando uno está afuera Ah, en el ejercicio de la profesión, de alguna manera uno le pagan por criticar, ¿verdad? O sea, parte del trabajo claro, es la crítica, sí, más allá de que uno esté o no convencido de lo que está diciendo, porque es sí, una realidad. claro, Pero uno no puede cambiar mucho, solamente puede hacer algo a favor de su defendido sí, o de la persona o de los derechos de la persona a la que está defendiendo, ¿verdad? En este caso, la coordinación con otras instituciones es más satisfactorio cuando uno pone en marcha, por más de que no vea resultados sí, inmediatos, de que uno sí está haciendo algo o desde donde está colaborando a cambiar una situación que es que compondría una mínima parte cuando uno está del otro lado. sí. O sea que no es lo mismo. Básicamente no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, que hayas sido antes viceministra, como te decía, a veces te prepara para el formalismo del cargo. Pero no es lo mismo que en el fútbol, que si uno juega en intermedia, ya sabe que va a debutar la próxima semana. A vos te tocó casi de sorpresa la confianza del presidente con la salida del ministro Velar, ¿verdad? Que salió por una cuestión médica básicamente. Te tocó un día llegar al cargo y ¿qué sentiste en ese momento, ministra? Yo siempre digo, ahora, yo no vine para ser Ah. ministra, no quería ser ministra, a diferencia de otros que pretenden un ministerio por una retribución Mm. política o a partir del contexto en el cual O se como la haya cúspide de una desarrollado. carrera también. Claro, Sí, yo no quería, o sea, no vine para ser ministra. La primera vez que trabajé como viceministra, que fue con el ministro Eber Martínez, trabajamos súper sí. bien, a pesar de todas las dificultades, ahí aprendí muchísimo. Cuando yo volví, ya volví con mi proyecto no terminado para Ajá. continuar debajo del brazo, que esa fue nuestra conversación con el ministro Evero Velar. Él me dijo, mi proyecto es tu proyecto, o sea, yo quiero lo que vos estabas Claro. haciendo, Ah. ¿verdad? Y ese era el trato original. Yo le pedí dos cosas nomás a él, ¿verdad? Le dije que me permita armar mi equipo para trabajar Sí. y que me permita continuar ese proyecto. Cuando él me dijo que obviamente yo tenía toda la confianza para trabajar en ese contexto, cuando yo le dije eso, le decía porque yo sabía Mm. que el Ministerio de Justicia es un ministerio que no tiene buenos salarios, es un ministerio que no tiene mucho presupuesto y yo necesitaba que las personas
que se involucraban en el proyecto estén comprometidas. Eso era lo Sí, principal. Porque todos los logros o los pequeños logros que nosotros pudimos haber tenido en estos 2 años, tengo que decir que es por el compromiso de la gente que trabaja conmigo y de la gente que se pone la camiseta, que hay personas que sí están comprometidas en contener el sistema y trabajar con la reforma. y cumplieron con esas dos condiciones que pusiste. Sí, nos fuimos de más, ¿verdad? Porque después él ya vino y me dijo, yo quiero que vos te quedes en mi reemplazo. Y le dije, no, Ah, vos no te vas a ir a ningún lado, no, yo me tengo que ir. Y ah, comenzó inclusive una discusión entre nosotros y yo sé que el presidente tiene un gran afecto y confianza en el exministro sí, Ebro Velar, que le permitió que también. no quería, claro, que le Ah, permitió, pero que tampoco quería que él se vaya, ¿verdad? Él quería que él trabaje, sí. que continúe. Por eso es que inicialmente él pidió permiso por los motivos de salud. Pero bueno, finalmente también confió en él al dejarme a mí, porque fue un pedido expresamente de él, ¿verdad? Sí, a ver, están los que dicen que en el propio manual de periodismo consta que si uno arranca una entrevista con un halago, está como condicionada la entrevista, ¿verdad? Y a veces hasta hay gente que cree que le quita objetividad. Sin embargo, yo trato nomás de ser muy justo. Viniste con mucha preparación, con mucha espalda al cargo, pero al rato se nota que te diste cuenta que si querés cambiar algo, eso te va a suponer muchos problemas. O sea, históricamente el ámbito del Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario, el statu quo es el que dio tranquilidad siempre. O sea, siempre que vino Claro. alguien y no tocó absolutamente nada, no hubo fuga de presos, no hubo motines, no hubo un montón de cosas. ¿Sabías que te iba a reaccionar así el sistema? Eh, a ver, a nosotros nos tocaron varias circunstancias que son considerablemente diferentes de lo que fue la primera vez que yo estuve en el Ministerio de Justicia. Yo siempre trato de hacer una comparación y hago, por más de que ya era difícil y complicado y ya sabíamos que no iba a ser fácil, el deterioro fue bastante importante entre un periodo Ah, y y el otro. otro. De hecho, que el deterioro creo yo, estoy convencida de que se da por haber tratado de mantener el status quo, no entrar chocando. No digo que haya sido siempre la solución, pero generar cambios, Sí. no generar cambios llevó al estado de las Mm. cosas en las cuales nos O encontramos sea, te hoy, da una ¿verdad? tranquilidad inmediata, pero te da mayores complicaciones a mediano plazo. Claro, porque el esquema va creciendo. Uno no puede decir que los grupos del crimen organizado van a Claro. respetar el status quo o van a dejar de hacer ciertas cosas para que no tengamos problemas y, bueno, hagan ustedes sus Ah, cosas y nosotros vamos a mirar sí. hacia otro Una lado, especie de tregua, ¿verdad? una especie de tregua. Ah, No es así, no es así. Y muchas veces lo que cuesta en todo esto es que uno espera que la otra parte le juegue en contra. Yo estoy hablando sobre todo de la organización, de los grupos criminales organizados, em, pero hay una jugada en el medio que se espera que hay gente que responda y no todos responden, ¿verdad? claro. A ver, tanto cambió a lo largo del tiempo que incluso cambió la denominación. Hoy ya no decimos presos, ya no decimos reclusos, ya no decimos internos, decimos personas privadas de libertad. ¿Cuántas personas privadas de libertad hay en Paraguay hoy? Hoy tenemos entre adultos son 14.680 Ajá, y adolescentes tenemos 194. ajá. Primero te voy a preguntar, en general, ¿cuánto es eso versus la capacidad de nuestras penitenciarías? Y los centros penitenciarios tienen capacidad para O 9.511 sea, estamos personas. 5.000 por encima. Estamos Si 5.000 por fuera una encima. cuenta bancaria, estamos recontra sobregirados. Recontra. Sí, y Tacumbú en específico, Tacumbú bajó bastante. Tacumbú tiene hoy 2.130 internos, llegó a tener 2.000, casi sí, 4.000, sí, casi 4.000. casi 4.000 Ah. y Me tiene una sorprendió el capacidad dato del Buen Pastor el otro día. Está muy 355. de más. No, 355 mujeres tiene Sí, hoy ajá, el Buen Pastor, pero el Buen Pastor también estuvo cerrado mucho estuvo. tiempo. Ah, claro, por eso. Pero hay mujeres hoy en otras penitenciarías. Sí, Ah, nosotros tenemos 3 centros penitenciarios netamente ah, femeninos y tenemos pabellones femeninos en penales ujú. masculinos. ¿Cuánta es la cantidad de gente que hoy deambula o está escondida en Paraguay que tiene una orden de captura? Yo ese dato no te Ah, puedo dar porque esa ah, información no nos llega a claro. nosotros. Pues siempre Nosotros nos estuvo en llega cuando torno, ingresa al sí, sistema. siempre estuvo en torno a los 5.000. Pues nuestro sistema judicial también a veces hace que sea medio fortuito que
O sea, no es que a todos se les busca, ¿verdad? Tiene que No, haber una no, barrera, no, tiene no. que... Claro, claro, Es muy complicado, claro. sí. Y se prioriza siempre los, los perfiles como el de Jorge Zamudio, alias Zamora, Claro, que sí. le buscaron a él mucho Ah, tiempo y buscándola a él encontraron pistas sí. clandestinas, hangares donde se traficaba con droga. Pero la búsqueda le costó la vida a un comisario. Sí, Y, el rescate, sí, el rescate. claro, no, claro, la búsqueda de Zamora, el rescate, estaba recluido, va al Poder Judicial, parece que hubo una especie de complicidad allí. Y un día cuando estaban saliendo en la costanera, pareció una entrega eso. Dio la al comisario, ¿verdad? El comisario se inmoló, Ah, esa es la verdad, porque cuando supieron quién era, hicieron una cobertura por posta, se sí, llama, ¿verdad? Que una comisaría toma. cubre Ah, hasta el límite de su jurisdicción y ahí toma la posta otra sí. comisaría y así va en el camino. El comisario Ferrari ya estaba fuera de su jurisdicción, pero como nadie vino a, a, Ah, a tomar la ah, posta, él continuó la cobertura. ah. ¿Y alguien investigó porque nadie tomó la posta? Y eso está en el marco Ah, del proceso de liberación de presos. Hay varios acusados. Yo no sabría decirte en qué estadio hoy está el proceso, porque nosotros eh, tenemos el seguimiento procesal mientras está dentro del sistema. Cuando las personas que están procesadas salen del sistema, nosotros como que le perdemos la pista al proceso en sí, porque ya no mira, está bajo nuestra claro, jurisdicción. claro, totalmente. A ver, enero del 2020, domingo, recuerdo bien que era un domingo, porque estábamos por empezar TV al aire, y salta la noticia de la fuga masiva de presos, de personas privadas de libertad de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero. ¿Recuerda el momento en que te avisan y cómo se dio esa situación, ministra? Sí, yo atendí el teléfono temprano. Mm, Ya tenía varias llamadas perdidas antes y reviso el teléfono, atiendo el teléfono y la persona que me avisa hablaba así con Desesperación, dificultad y sí. desesperación. Y me decía, se fugaron todos, doctora. Ah. ¿Quién? Los del PCC. ¿Dónde? En Pedro Juan, Por doctora. Se cuotas. fugaron todos. A mí me paró el corazón. Mira, Yo dije, Dios mío. ¿Y cuántos son? Todavía no sabemos, doctora, estamos viendo, qué sé yo, porque pues si eran, te no digo sé, todo era. eran las Sí. 5, las 5, las 6 de la mañana, Se ¿verdad? habló primero de 100, pero terminaron siendo 76. 75. 75, yo 76. sé. Sí, sí. Bueno, 75 Ah, porque el 76 estaba saliendo cuando le ah, agarraron y le ah. volvieron a meter, ¿verdad? Mira, ese parece que ese pecó El de tonto. El rezagado. rezagado, para el rezagado, ¿verdad? Y a partir de allí, ¿qué se descubrió con ese episodio tan lamentable? ¿Hubo complicidad? ¿Hubo brazos caídos? Bueno, la fuga tiene un antecedente bastante Ah, fuerte que es, o sea, que varios hechos que se dieron la semana anterior. El viernes, voy a extenderme un poquito, ¿verdad? sí, Para que se comprenda. El viernes anterior, del fin de semana anterior a la fuga, a las 5 menos cuarto de la tarde. ¿Y por qué es importante la hora? Porque el que conoce el sistema penitenciario sabe que a las 5 se cierran las oficinas administrativas, o sea, sí, las libertades claro, todo. judiciales. Bueno, a última hora viene una orden de libertad o de arresto domiciliario para 6 miembros del grupo Minotauro. Eran los que Ah, estaban una media alternativa. procesados por Ah, ser los sicarios de Minotauro, ¿verdad? O los pistoleros, por decirlo de alguna manera. Ellos, en ese esquema, llega la orden de arresto domiciliario solamente para los que estaban en Pedro Juan, porque ellos en total eran 11 y los demás estaban repartidos por los demás centros penitenciarios. sí. El arresto domiciliario se dio solamente con relación a Ah, ellos. Cuando llega eso, nosotros tenemos un protocolo interno de que cuando son personas de alto perfil y llegan ese tipo de decisiones, la comunicación va más arriba, ¿verdad? El ah, director le comunica al director general, el director general me comunica a mí. Me pasan ah, y me acuerdo bien que estaba volviendo de Ciudad del Este por tierra, me pasan y me dicen, mira un poco, doctora, ¿a quiénes le dan el arresto domiciliario? ah, Con control policial aleatorio en Pedro Juan Caballero, que claro, es ahí, claro. bueno, y a esta hora. Y Ah, le dije, van a retener eso y yo voy a comunicar si es que la fiscalía sabe ah, y si es que la corte sabe lo que está pasando. ah, Y ahí es que se hace una comunicación interna y salta la información de que en la Corte Suprema se había dictado una medida cautelar. sí. Esa medida cautelar
hacía que se suspendan los efectos Efecto de de la eso. remisión del expediente de asunción a Pedro Juan. Sí. O sea, el Que juez no era retrotraía, claro, competente. retrotraía Sí. absolutamente todo. Bueno, Ah, entonces yo le digo, pero necesito esa resolución. ¿Se notificó? ¿No se notificó? Te vamos a enviar, doctora, pero eran las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7, entonces quedaron en que iban a enviar el sábado. Entonces llega al director del penal, le dicen, le avisamos y le dijimos, no vamos a poder cumplir hasta que se dilucide ah, qué es lo que pasa en la corte. Si mañana no viene la resolución ah, porque no hay o porque hay, se perdió la notificación, o qué es lo que pasó que el juez supuestamente no sabía o pasó por alto sí. una decisión de este tipo de la corte. Entonces, veamos qué pasa, pero, y la fiscalía nos decía, está la resolución, está la resolución. Bueno, no se cumplió. Ese día me amenazaron a mí de hacerme imputar por desacato Claro, desacato. al director. El abogado que estaba, el abogado en ese momento de Minotauro, se fue hasta la dirección del penal. Hasta las 11, 12 de la noche me seguía escribiendo el director diciéndome a mí, al director general, doctor, acá es la frontera, no, es como Una Asunción. velada amenaza. No, ¿sabes qué, doctora? Tipo, estoy Ah, en riesgo más o menos, tengo miedo, claro. ¿verdad? Bueno, al día siguiente a nosotros nos informaron, yo no pude comprobar, pero a nosotros el director nos dijo que el juez se constituyó en la Mira, penitenciaría, coincidentemente en el circuito cerrado, en la penitenciaría, se fue la luz a la mañana y nosotros no pudimos tener las imágenes de la presencia del juez, que hoy está destituido, por cierto, por esas medidas. Entonces, cuando sucede eso, el juez se constituyó a reclamar. Y yo puedo decir que en mis años de ejercicio de la profesión, jamás un claro. juez salió de su despacho Sí, para ir a cerciorarse sí. de que su Demasiado resolución... buen samaritano ya era, ¿eh? No, generalmente se le envía al actuario, o sea, oficia, Eh, se intima y si no se cumple se hace un informe y se remite a fiscalía. Claro, claro. No que se Se movilicen inicia un al proceso por punto tal, eventuales desacatos, no claro. es que... Bueno, se constituyó, continuaba el director señalando, doctora, por favor, qué sé yo. Bueno, finalmente viene la resolución de la corte y ese sábado a la tarde se llega a revocar la medida, baja las circunstancias y se devuelve el Sí. expediente a Asunción. Ese caso en particular fue el antecedente de la fuga. Los 6 vuelven a sus celdas, Sí. ya no iban a salir en libertad. Entonces, en el marco de los comentarios internos del penal era, si no quisieron firmar por 6, ahora van a tener que contar cuánto les falta. Entonces, desde ese sábado al sábado siguiente, y coincide esa información con las pruebas del Ministerio Público de que la excavación duró entre 7 a 10 días, Sí. se estuvo cavando esa semana en esa celda donde era la boca del túnel hasta salir afuera, como para que después se provoque la fuga. Eso recuerdo bien que ese jueves anterior a la fuga, y ya después del episodio del arresto domiciliario revocado de los Minotauros, a nosotros nos cerraron en el paso cuando nos íbamos a emboscada. Me acuerdo que había epidemia de dengue y estábamos todos trabajando, los ministros haciendo mingas, colaborando en las comunidades. Entonces nos fuimos nosotros a limpiar los alrededores de los Sí, penales en claro. emboscada. Cuando nos estábamos yendo, un vehículo nos cierra el paso, o sea, se pone enfrente como para tratar de que nosotros paremos. Nos hacía señas de parar. Yo no me di cuenta inmediatamente, pero mi chofer, custodio, hizo ademán de atropellarle al vehículo que se tuvo que desviar. Y yo le digo, ¿qué es lo que quiere esta gente? Yo, o preocupada por otras Claro. cosas y Porque era revisando una mi discusión de teléfono, ¿verdad? tránsito, ¿verdad? Que a veces hay. El acompañante, el custodio, me dice, no se vaya a preocupar, señora, nosotros de ninguna manera vamos a parar. Fue todo el comentario que hizo. Y yo dije, ¿qué es lo que quiere? Esta señora está loca, porque era una mujer. Mira. Pero eran 2 mujeres jóvenes que tenían tatuajes que después nosotros confirmamos que eran tatuajes del primer comando capital. Mira. Entonces se desvía el camino, entran cuando se dio cuenta que no íbamos a parar y ya el chofer que le jugaba a chocarle,
Entonces entra en un camino de tierra de la ruta en emboscada y se pierde, ¿verdad? Nosotros llegamos, yo todavía no dimensionaba lo que realmente pasó. Llegamos, nos bajamos, hicimos todo un recorrido, trabajamos en la minga y al volver le encuentro yo al comisario emboscada ahí, ministra, y yo dije, bueno, él se enteró que yo vine y por eso viene, había sido, ya le habían avisado que venga. Ah, Y ministra le saluda a él, hablé con los militares que estaban en el perímetro, me subo a la camioneta y mis dos custodios con chaleco antibalas. Y ahí le miro y le digo, ¿qué está pasando? Eh, Señora, ahí está su chaleco en la parte de atrás, si se puede poner, me dice. Sí, pero decime qué pasa. No, por una cuestión preventiva, trataban de de mantener la minimizar, calma, claro. ¿verdad? De minimizar. Me pongo el chaleco y cuando volvemos venimos por posta, que no nos habíamos ido así, ¿verdad? Claro. Y a una velocidad, si yo decía, vamos a chocar, vamos más despacio, no, tenemos que irnos por seguridad nomás, ministra, todo era por seguridad, ¿verdad? Hasta que yo les digo, bueno, díganme qué pasa. Y ahí me explican que el objetivo era que nosotros Sí. cerrarnos el paso, que él le jugó para chocarle, porque fue primero de este lado, después se puso del otro lado y ya era insistente el tema de que nos quedemos. Claro. Bueno, eso fue ese jueves, hicimos la denuncia, todo, pasó el tiempo, ocurre la fuga y un día nos llega una información, me envían a mí un mensaje a través de una tercera persona a decirme que me cuide porque que la gente del PCC estaba muy enojada conmigo por lo de Pedro Juan, ¿verdad? Entonces nosotros, como que si se escaparon todos, para que, o sea, porque van a estar enojados conmigo, al final se fueron todos, ¿verdad? Y no por ese episodio, sino por el anterior, ¿verdad? Como que ellos pusieron mucho empeño, hubo mucha energía, seguramente habrá habido dinero en eso y que, o sea, yo les escupí en el asado y ellos estaban enojados Muy por enojados. eso, ¿verdad? Y entonces la persona que me dice la información le dice, ¿y por qué vos le estás amenazando a la ministra? O sea, no, es una advertencia porque nosotros sabemos el empeño que ella pone Claro. en que mejoren las condiciones, porque el mensaje venía de algunos internos de otro penal, ni Sí. siquiera de Emboscada ni de Pedro Juan. Y que se cuide, o sea, tipo que no le pase nada para poder seguir trabajando. Y ahí es que confirma esa fuente que el objetivo ese día era que el vehículo pare y que otro vehículo venía Claro, que detrás puede venir detrás y para nos iban a matar, atentar. nos Claro. iban a matar a todos. Sí, Ese era el objetivo, ¿verdad? qué complicado, ¿verdad? Y En- encima vos tenés la implicancia al cargo, pues está el custodio que finalmente es un trabajador, ¿verdad? Y dice, digo nomás, nadie pues tiene el ímpetu del ministro ni de la ministra, que tiene adrenalina, que sabe que todo eso hace al cargo. Pues está el custodio que es un simple trabajador, ¿verdad? Y que ve que su vida está en riesgo también. Y sí, pero Ah, yo creo que ellos son conscientes y son consciente. también responsables Ah, en ese sentido. Al contrario, es una responsabilidad para ellos que a mí no me sí, pase nada. No es tampoco simpático, ¿verdad? sí. Ni para uno en la familia, pero yo creo que no puede haber un solo ministro de justicia que haya Sí. tratado de hacer algo que no Claro, haya recibido algo como eso sí. en respuesta, ¿verdad? Quiero hacer una pausa, ministra. Después en la pausa te quiero preguntar, no sé si le llamaste vos al presidente, te llamó él, se enteró antes, lo de Pedro Juan, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, ojalá no se corte acá el proceso, porque veníamos hablando del trabajo de cambiar un poco las reglas de las penitenciarías, pero era impensable que un ministro sobreviva políticamente a un episodio como ese. ¿Cómo fue la charla? ¿Cuáles fueron las explicaciones? Y también te quiero preguntar, ya que hablas de este episodio tan peligroso, 9 de febrero del siguiente año, un incidente de aviación, ¿verdad? Accidente o incidente de aviación que lastimosamente le costó la vida a un copiloto, que pareció también que pudo haber habido. Yo te dije en radio, esa vez en Radio 1 te dije, qué lamentable va a ser tener que comprobar que los grupos criminales que se meten en todos lados, ¿verdad? En la policía, en las penitenciarías, en el periodismo creo también, en todos lados, también se hayan insertado en las Fuerzas Armadas.
porque ese fue un episodio que tuvo también implicancia militar. Pero te quiero preguntar después de la pausa. Vamos a hacer la primera pausa, así ya estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque esta noche. Tengo que hacer una precisión. El copiloto de del avión que terminó completamente destruido aquella vez, no muere ahí. Yo me confundo porque él muere en el otro episodio. Del que Sí, sobrevivió el claro, muchacho José Sabán, Sabán. ¿verdad? Que está ahí peleando, se está recuperando. Sí, cierto, tenés razón, no fallece ahí, pero sí terminó bastante golpeado. Él es el único, él era el piloto y Sí, fue el único que se sí, golpeó mal, se rompió claro. la nariz y la mano. Piloto en el episodio tuyo y copiloto en el de Sabán. Miembro de la tripulación Sí, nomás era sí, así. sí, exacto. Y dijiste, bueno, en ese momento que él le salvó la vida a ustedes. Sí, Ah, porque nosotros aterrizamos y ah. volvimos a subir Aeródromo de Itaipú, Hernandaria. Ah, exactamente. Aterrizamos y ah, volvimos a subir y él dio la vuelta, porque cuando aterrizamos yo creo que él ya se percató de que la rueda o llantó o le sí, pasaba algo y en la segunda bajada es que ya ocurre el accidente. sí, sí. ¿Y cómo terminó después cómo terminó la investigación de ese hecho? Porque se especuló inclusive que pudo haber sido un atentado. Y realmente la rueda salió, Mm, llantó y salió ah, la propia rueda con el soporte y todo, que era de mi sí, lado, el lado que yo estaba. Y derrapó, le dicen ellos, ¿verdad? Se fue un buen trecho en lo que sería la pista. Y el hecho de que él haya sacado de la pista sí. y llevado al pasto fue lo Ah, que nos ayudó a frenar, porque no se podía frenar, no teníamos rueda claro, para frenar, claro, ¿verdad? claro. Y aparte el avión hacía movimientos, no es que iba derecho, Sí, y esos aviones tienen el combustible, creo, sí. como son pequeños, en el ala, y nosotros decíamos que, yo creo, Ah, ¿verdad? Que si se iba para adelante y la hélice tocaba claro. Te el produce asfalto iba a un... chispear y iba a Sí, explotar todo. sí. Y sacaste el rosario y le rezaste todos los santos, ¿verdad? Vos sabés que yo me fui rezando ¿En ese serio? día, sí. Me Mira fui vos. rezando y yo no sé si era Ah, no sé, una premonición, porque a veces, o sea, el rosario es un poquito largo, ¿verdad? sí. Y 45 minutos de vuelo y prácticamente Y te rezaba. lleva media hora, bien Y rezado. bueno, Mi abuela decía que cada uno de los Ave María del rosario es una rosa que le ofrece a la Virgen. Y que si por eso rezas se muy llama rápido, rosario. claro, y que si rezas muy rápido, es una rosa marchita. Entonces yo sé cuánto dura bien rezado y cuánto dura a toda bala, ¿verdad? Y bien Claro. rezado dura media hora. Y sí, media hora por Casi ahí. media hora. Sí. ¿Cómo fue, pues, volviendo al caso de Pedro Juan, cómo fue la charla con el presidente de la República cuando ocurre eso? Cuando pasó eso, yo renuncié, o sea, yo hice una conferencia de prensa diciendo que yo era la responsable política, no Claro, la culpable, pero la sí, responsable política, y que yo me estaba yendo a Muro Villarroga cuando ya me convocaron, estando ya todo el equipo en el Ministerio de Justicia, cuando ya me convocaron, me voy, eh, aviso que me voy para sí, renunciar, ¿verdad? ajá, Cuando yo me fui estaba todo el Consejo de Seguridad en ese momento, con el presidente y todos los ministros, miembros del Consejo de Seguridad, estaban todos. Y bueno, ahí se conversó sobre todo, se conversaron varios temas y se tocó mi tema, ¿verdad? El tema de Pedro Juan. Y el presidente había dicho, yo les quiero escuchar a todos porque esta tiene que ser una decisión de equipo, somos un equipo, sí, tenemos que hablar, ¿verdad? Y ahí fue que conversaron, cada uno dio su visión mm, de lo que pasaba. Y siempre resalto lo que dijo el ministro Soto Estigarribia, que él dijo, no hay dudas de que todos somos responsables políticamente de lo que pasa sí, en, en, una, en, nuestro, ámbito. en cada uno de nuestros ministerios. Yo creo que sí hay una responsabilidad política, pero no hay una culpabilidad de su parte. Comenzó recién, está haciendo un buen trabajo, sabemos en qué condiciones está el ministerio y yo creo que ella tiene que quedarse. Mm, Pero esa explicación y esa diferencia entre responsabilidad y claro, culpabilidad sí. que desarrolló el ministro Soto Estigarribia creo que fue Y determinante. aparte que siempre se cortaron los procesos, los sucesivos procesos, y es que se iniciaron también cuando vos cambiás un ministro de justicia. Como que arranca todo de cero. E inclusive yo creo que es un esquema adrede, Eh, porque a partir de ese momento y con posterioridad, muchas ah, veces nosotros tuvimos información de que cuando se toman decisiones que molestan claro, al ah, interior, entonces vamos a crear un conflicto para que, se vaya. para que se Sí, vaya. pero O ahí el sea, doble mensaje.
Y ganan ellos si se va el ministro, Claro, pero también el que viene está condicionado a que si hinca un poco, le van a reaccionar, por lo tanto también se va a ir. Entonces también claro, viene a jugar claro, a... claro, claro. ah, Entonces, creemos un conflicto para que se vaya. ujú. Organicémonos. Y pasa mismo con los directores. Cuando los directores empiezan a hacer cambios que nos gustan, bueno, vamos a hacer algo Sí, para que, como dicen, Oñemboa Casú, dice, ¿verdad? sí. Bueno, y así. Bueno, pero si hablamos del dominio justamente de ese tipo de casos, tenemos que hablar de los grupos de crimen organizado. Sí, Primer Comando Capital, Comando Vermelho, que son los internacionales, ¿verdad? Uno de San Pablo y otro de Río, ¿verdad? sí, Y el Clan Rotela, que se erigió como un grupo también muy importante, pero de origen nacional. así mismo. Apoyando a los nacionales, el Clan Rotela, ¿verdad? Algo así. Sí. ¿Cómo se hace un mapeo? ¿Quién es más poderoso hoy? ¿Cómo se fueron ramificando? Porque después te quiero también preguntar, ya que fuiste viceministra de Políticas Criminales, ¿cómo nosotros evitamos que, no sé, yo me voy por un delito menor a la cárcel y termino reclutado por una cuestión de sobrevivencia? Pues todos sabemos que ir a una penitenciaría es ir a sobrevivir, ir a intentar subsistir a todo lo que puede ocurrir allí y de repente tengo el padrinado de alguien poderoso y entré por robar una vaca y termino siendo un gran terrorista después, ¿verdad? Bueno, la situación en la que Mm. nosotros estamos hoy, yo siempre dije y estoy convencida de eso, que nosotros tenemos que comenzar de cero. Es un proceso. Sí, Nosotros en este gobierno no vamos a resolver el problema, no vamos a erradicar la corrupción del sistema penitenciario. Eso es categórico. Ahora, tenemos que empezar a trabajar mm, lo que no se hizo antes, ¿verdad? Nosotros en la primera etapa o en mi primera etapa de viceministra comenzamos un proceso de reforma, comenzamos a trabajar en eso, que se quedó un poco, se cortó, sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo vuelvo con el ministro Evero Velar, nos ponemos en función de continuar eso, atendiendo siempre o a la contención que tenía que tener o que tiene que tener el sistema existente. O sea, son dos trabajos, es contener lo que tenemos hoy claro. y trabajar de cero en el nuevo Ah. sistema, en el sistema Si fuera un reformado. edificio, primero hay que cuidar que no se queme, pues tendría que pensar en crecer. Claro, Ah, claro. O sea, te pongo un ejemplo. Vos trabajás en un terreno, comenzás primero a demoler sí, y después tenés que cavar si es que vas a hacer estacionamiento mm, subterráneo. Y cuando vos cavas, vos tenés que cuidar que tus casas de los alrededores no no se se te caigan. derrumben. Sí. Así mismo. Y que puede ocurrir, en el sistema ¿Qué puede penitenciario ocurrir? ocurre. Sí. Ocurre. Siempre decimos, Ajá, los que trabajamos en sistemas de reforma, no sí. solamente yo o mi equipo, sino en otros países, siempre el peor enemigo de la reforma va a ser el sistema existente. Claro, si la población penitenciaria fuera una torta, ¿cuánto hoy depende del PCC? ¿Cuánto responde al Comando Vermelho? ¿Cuánto al Clan Rotela? ¿Y cuánta es la población? En proporción nomás digo, así medio por parte, la población que por inercia está nomás allí sin responderle a ningún clan. Realmente el Comando Vermelho no es un grupo que reclute, Ah, que tenga gente formada. Lo que tiene es individualidades que hay que cuidar, ¿verdad? Primero son menos cantidad, sí, no tienen esa forma de trabajar, tipo de célula no tienen. no. Ah, Lo que sí tienen es mucho poder económico mira. y ellos son peligrosos en ese sentido. Son de alta peligrosidad Sí. todos los miembros porque todos tienen Ah, acceso con el poder económico a hacer rescates como los de claro. Zamora Ajá. o a hacer fugas O espectaculares. sea, no reclutan, pero pueden sí alquilar otras fuerzas. Exactamente. Ese es el problema o el Sí. peligro, el riesgo con el Comando Vermelho. Ah, PCC y el Clan Rotela sí, lo de tener soldados, llevar soldados, y sí. están los que no quieren saber nada, ¿verdad? Ah, De nadie. O sea, quieren terminar sus condenas o su estadía sí. relativamente en paz. Mm, En cantidades, te podría decir que en el sistema penitenciario el PCC estarían entre los 350 400 ajá. miembros. El Clan Rotela un poco más cantidad porque son paraguayos y es mucho más fácil aliarse al clan que el PCC. Tiene todo un Ah, proceso, no es ah, tan sencillo, tiene etapas por las cuales pasar antes de ser miembro o de bautizarse propiamente. Y en Clan Rotela tienen más cantidad de personas. Ahora, mira. cada uno tiene su particularidad en sus organizaciones y no hay que desmeritar a ninguna. Claro, pero el que pasa a enrolar una de esas filas, ¿por qué lo hace? Lo hace porque que a lo mejor lo hace porque
como eligió la vía de la delincuencia. Algunos lo eligen. Después vamos a hablar de eso. Te voy a preguntar quién elige, quién delinque por genética, quién delinque por oportunidad, por necesidad. Está el que elige, está el que lo hace por subsistencia, porque dice, si yo no me cubro en un otro grupo, me van a matar acá. ¿Se sabe eso? ¿Por qué? Los que están, los que están en menor nivel, los que no son los que lideran, Sí, son los que están en esa situación. Por una cuestión de pertenencia, sí. por una cuestión de sobrevivencia, una cuestión de protección. Ujú. Otros lo hacen como un negocio. O sea, participar, aliarse o formar parte es en un esquema de negocio de corrupción, ¿verdad? Entrar a comer de la misma torta. Claro, claro. También. Básicamente, esos son los que están más arriba. Sí, sí. Vamos a otra pausa, ministra. Después de la pausa te quiero pedir que nos explique un poco para entender cómo va a funcionar o cómo funciona hoy el mapa de riesgo del sistema penitenciario, que es muy importante, pues creo que debe ser el ministerio con mayor cantidad de bombas de tiempo, ¿verdad? Así tipo un campo minado donde pisar puede terminar explotando una bomba. Hacemos otra pausa, así ya estamos de vuelta. Ahí está, arrancamos nuestro último bloque, en un ratito ya despedimos el programa, pero quiero aprovechar el tiempo que nos resta, unos pocos minutos, ministra. Quiero apelar de vuelta a tu condición de ex viceministra de Políticas Criminales. Existe un estudio, te pregunté ya muchas veces esto, ¿verdad? Si en Paraguay hay conciencia de cuánta gente delinque, no sé si existe el concepto de delinquir por genética, ¿verdad? Por elección. ¿Por qué te pregunto esto? Cuando vemos que se le agarra a un tortolero, y vos mirás la pinta y se le nota al tipo que no es un muchacho de mal pasar. O sea, vos decís, ¿será que elige ese oficio, verdad? Después está el que pues, lo hace por necesidad, por... ¿Existe eso, ese análisis discriminado? Nosotros tenemos algunos análisis, no la Ah, totalidad, pero uno se da cuenta cuando la persona viene de un sí, ámbito de marginalidad, de pobreza, de vulnerabilidad. de vulnerabilidad y que no conoció luego otra forma de vida, Ujú. ¿verdad? Eh, eh, se hace un análisis desde los adolescentes, por ejemplo, que muchas veces las propias madres vienen a pedir Ah, que no le liberemos porque ella tiene que trabajar, es una claro, boca más que tiene que dar de comer, no está en la casa, está a merced de los que venden drogas. sí. Entonces, Mm. el de enfrente es dealer, el de al Ah, lado también es adicto. Y está ese contexto y están estos perfiles, sí. ¿verdad? Antes se escuchaba mucho, contaban nuestros abuelos que vos te portabas mal y tu mamá te llevaba a la comisaría. Sí, Eh, a nosotras las mujeres nos decían te voy a llevar al buen al pastor. buen pastor, ¿verdad? Y Sí, santo remedio era. claro, porque Eh, el Buen Pastor era una correccional que eh, originalmente era un convento, donde las monjas se hacían cargo de corregir a las mujeres, claro, ¿verdad? claro. Entonces, en las mujeres sí es más fuerte el estudio porque es un fenómeno regional, donde casi el 60% de las mujeres que están privadas de libertad están por violación de la ley de drogas. Y de ese Claro, 60%, claro. hay un 90% que es por microtráfico. Sí, Y sí. cuando uno hace un De popular análisis, mula. son mujeres cabeza de familia, Sí, en extrema ah, pobreza, que encuentran o como salida económica, sí. laboral, para dar de comer a sus propias Y familias, más de una debe haber que cayó en engaño. en engaño, involucradas por sus parejas en un Ah, contexto de violencia. sí. Ah, mira. Ese dato también es muy importante. Porque yo a veces nomás digo, vos mirá y no es un muchacho que tenga un mal pasar, ni como vos decís, que es la única vida que conoció en la vida de la Sí, vulnerabilidad. Y se nota eso. sí, así Se mismo. nota. Vemos también que a veces, no sé, el equipo de prensa del Ministerio de Justicia muestra los trabajos que hacen las mujeres privadas de libertad, artesanía, confección. Hay muchos proyectos de emprendedurismo. ¿Se puede decir que hoy el que quiere se puede reinsertar al salir? No necesariamente, porque la reinserción Ah, de hay una doble. parte Mm, que tiene que ver la sociedad, y la sí. sociedad todavía pone Ah, trabas. ah, Pero cuando se va a trabajar en relación de dependencia, cuando es producción, se venden súper bien los productos sí, sí. que se producen. Porque en puridad hay que decir que una persona que cumplió su condena le pagó su culpa a la sociedad. Y es como el Inforcom, pagar la cuenta y tienen que borrar. Sí, Pero no actuamos así. no es así. ¿Le llevarías de niñera a una persona que estuvo en el Buen Pastor? Depende del delito, ¿verdad? Ah, Si es un delito ah. violento, el tratamiento tiene que ser diferente. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en los nuevos centros. Y que te corte el pasto a alguien que estuvo en Tacumbú. Sí, puede ser. Pero tenemos que preguntarnos eso como sociedad. Sí, Hay gente que dice, no, pega preso cueje, dice.
Y como si fuera que, digo nomás que si vamos a ser justo, el que cumplió su condena le pagó su culpa a la sociedad. Claro, Y a veces la sociedad no se comporta como tal. así mismo. Igual sigue reclamando. El mapa de riesgo del sistema sanitario, ¿cómo funciona, El ministra? sistema penitenciario. Perdón, Sí. sanitario, dije, el tema de la pandemia me tiene... Nosotros hicimos un trabajo con la CENAC, con el apoyo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, y encontramos, identificamos los procesos institucionales Sí, que tienen debilidades y que favorecen a la corrupción. Y uno de ellos es la revisión en los centros penitenciarios. El el sistema de famoso revisión, cateo, ¿verdad? el que entra, Ah, lo que entra, cómo entra. ¿Verdad? Ese es uno de los sistemas. El otro es los procesos, el manejo de los procesos judiciales, desde el sistema, el incumplimiento de comparecencias, la negociación de ir o no a la audiencia o de sí. pasar de un sector a otro en el penal. Y esos fueron los procesos que más nos han generado situaciones de corrupción y que han derivado en sanciones, destituciones, descontrataciones, Y el desvinculaciones. sistema de privilegio con las celdas BIT y compañía. Y eso entra Ajá. todo en eso, en un sistema de control, pero lo que mayores casos tenemos Ujú. son la forma de ingresar sustancias prohibidas, ya sea bebida alcohólica, drogas, o los casos de introducción de armas de todo tipo. Todavía puede ocurrir que esté privada de su libertad una persona que ya haya pasado el tiempo de su condena, que ya se haya diligenciado o no diligenciado, pero sí emitía una resolución de libertad. Puede suceder, Puede pasar. puede suceder. Ajá. ¿Los defensores públicos ayudan o no ayudan? Nosotros estamos trabajando ahora Ah, con ellos en recorridos y en revisiones como masivas en los centros penitenciarios, ah, de los cuales tenemos muchísimos resultados positivos. Se tramitan, sí. hay liberaciones, o sea, libertades, se tramitan cuestiones, se puede verificar que la persona podría tener una salida alternativa. Esos relevamientos nos están ayudando muchísimo y ahora intensificamos porque entramos en periodo de alerta roja. Nosotros a Claro. partir de octubre ya comienzan las ansiedades Sí. por salir para fin de año. Ah. Bueno, nosotros estamos trabajando en consecuencia, tomando estas medidas y moviendo con el Poder Judicial los expedientes. ¿Cómo son las fechas especiales en las penitenciarías? Navidad, tal vez Año Nuevo, Sí, menos, Navidad, Año menos Nuevo. familiar, ¿verdad? Pero Navidad, Día de la Madre, Día del Padre. Día de la Madre, Día del Padre, el 24 de septiembre, que es Nuestra Señora de la Merced, que es la Ya. patrona, que es el día. Que la gente espera el indulto, que a veces no Sí, se da. y no, este año vamos a tener a fin de año. Ah, van a tener. Nosotros Ah, nos proyectamos para fin de año. ajá. ¿Y quiénes pueden ser indultados? Las personas que cumplieron la mitad de su condena, o sea, a partir de la mitad de su condena, Mm. de que tienen buena conducta, de que no tienen otra causa y que tienen que tener un informe positivo del organismo técnico criminológico. Del proyecto Tobillera Electrónica, ¿qué pasó? Está en cancha del Ministerio del Interior. Ah, van a financiar ellos. Ellos. Pero cuando arrancó la pandemia, ustedes habían hecho un plan piloto que Y, después se cortó por y la el pandemia. plan piloto del Es lo que Ministerio del hoy se... Interior, ellos son los que están consiguiendo la donación, le iban a Ah. donar 100 equipos para poder iniciar un plan piloto. El primer caso de COVID se dio en la cárcel de Ciudad del Este. Sí, el 22 de junio del año pasado. Cuando se dio, yo dije, por Dios, estaban todas las noticias del Brasil, se murieron como cucarachas en la cárcel del Brasil. Así Y ya mismo. sabíamos nosotros. Sí. Y arranca el primer caso y dijimos, se viene acá una... ¿Cómo se...? Nosotros ya estábamos angustiados antes, ¿verdad? Antes. Porque veíamos lo que pasaba, trabajamos con la Cruz Roja Internacional en esquemas sanitarios de Sí. los otros sistemas penitenciarios de la región y veíamos cómo se comportaba el virus y estábamos desesperados. Ministra, gracias por venir. Muchas gracias. Que sigan trabajando muy bien. No me ofrezco para custodio porque apenas valgo para pelea de secundaria. Después ya uno se pone viejo ni para eso, ¿vale? ¿Verdad? Pero espero que sigan trabajando muy bien. Gracias, Gustavo, por el espacio. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes en este espacio. Vamos a seguir debatiendo sobre temas de la realidad nacional. Estamos sin tapabocas. ¿Tenés doble vacuna, ministra? ¿Verdad? Sí, yo doble vacuna, tuve COVID, ni me enteré, había sido. Hasta neumonía tuve, ni me enteré, así que estamos tremendamente inmunizados y por sobre todo cuidamos la distancia, que es el mensaje que hay que dar siempre. Retornamos el próximo martes. Que pasen bien.